En vivo, desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. Buenos días. Iniciamos nuestro compromiso informativo de todos, de toda la semana, que fue muy corta esta, por cierto, apenas de 3 días, ¿no? Por el asunto de carnaval. Pero nos encontramos, como siempre, con la mayor disposición y, por supuesto, con la responsabilidad de llevarles las noticias que tienen mayor, trascendencia y mayor importancia en el escenario nacional e internacional. Viernes 20 de febrero. Este mes, le quedan muy pocos días. Así que les invitamos a todos ustedes a participar, a, enviar sus mensajes, hacer sus comentarios, enviar algunas notas que son pintorescas. Siempre agradecemos los saludos, no solo de los que viven en el país, sino también de aquellas personas que se comunican con nosotros y nos envían sus mensajes de diferentes partes del mundo. Esto lo realizan a través de la red social Instagram. Su dirección, _noticiero Televen. Bueno, dicho esto, vamos nosotros a comenzar a recorrer la agenda informativa del día de hoy, que es muy, pero muy importante. Y con esto vamos a comenzar de inmediato. Me refiero, digo, importante porque ayer finalmente recibió la aprobación unánime el proyecto de ley de amnistía y convivencia democrática. Deja una serie de dudas, deja una serie de interrogantes, deja una serie de vacíos incluso que han sido señalados por factores políticos nacionales y también por organizaciones no gubernamentales. También familiares de los detenidos han hecho una serie de observaciones, pero bueno, se le dio el visto bueno. Y ayer mismo recibió la promulgación de parte de la encargada de la Presidencia de la República, Delcy Rodríguez. Ella dejó un espacio también allí importante y abierto de evaluar casos. Invitó a la comisión especial que va a mantenerse para hacer el seguimiento a todo lo que es la implementación de esta ley. Invitó entonces a esta comisión a recibir información, recaudos de personas que pudieran no haberse visto favorecidas. Se abre también un espacio a la discusión por el tema de los militares detenidos. Fueron excluidos de esta ley de amnistía con el tema y el concepto de rebelión, que lo evalúan jurídicamente de otra forma. En fin, esto va a traer cola porque faltan todos los detalles. Los representantes de organizaciones no gubernamentales dicen, y la asesoría jurídica señalan, que van a evaluar punto por punto, artículo por artículo, todo esto. Hay el tema de ponerse a derecho, que algunos consideran que no forma parte de lo que debió haber sido una ley de amnistía, que tuvo que haber sido mucho más plural, mucho más abierta, mucho más flexible, mucho más democrática, para beneficiar a la mayoría, como lo habían solicitado Naciones Unidas, por ejemplo, u organismos internacionales como Amnistía Internacional. En fin, es un tema que no queda allí con la liberación de los detenidos políticos. Una vez que se publiquen gacetas oficiales, es de esperar que el número de personas que están detenidas puedan ser liberadas en buena parte, en buena medida. Ayer el Foro Penal hablaba de 448 excarcelaciones, pero que habían más de 600 personas todavía detenidas por razones políticas. Entonces, se abre un debate definitivamente y es de esperar que haya en la aplicación de esta ley de amnistía, a propósito de la misma solicitud que hizo Delcy Rodríguez, que se amplíe el espectro para los beneficiarios. De todas maneras, esto apenas tiene unas horas de haberse sido aprobado en la Asamblea Nacional. Hay que esperar también algunas respuestas de otras partes del mundo alrededor de lo que ha sido la aprobación de este nuevo instrumento y ver quiénes comienzan a salir de la cárcel, comienzan a ser liberados y esperar simplemente y estar muy pendientes.
Ayer, por cierto, por agotamiento ya y por haberse aprobado este proyecto de ley de amnistía y convivencia democrática, los familiares de los detenidos en la zona 7 de la Policía Nacional, que estaban en huelga de hambre, la suspendieron. Entonces, bueno, eso es un ingrediente también importante que se suma, ¿no? Y los reclamos de personas que exigen que sea mucho mejor definida su situación, en fin. Esto va para largo, sin duda alguna. El debate y la discusión va a extenderse pues, en los próximos días y semanas y ver si ciertamente pues, surge esa flexibilidad. A la par de todo ello también, pues se conoció que, y fue una invitación que hizo la propia encargada de la Presidencia de la República, que se comienza a trabajar también en el proceso de reforma de la justicia, que forma parte de todo el contexto junto con la ley de amnistía y también pues la reorganización del modelo judicial venezolano. Es lo que también estuvo conversándose o diciéndose o planteándose en el día de ayer en el seno de la Asamblea Nacional. Bueno, vamos con otras informaciones importantes, ¿no? El tema de Guyana no baja de la jerarquización informativa. Ayer nuevamente la Cancillería venezolana expresó su punto de vista invitando a una especie de cara a cara, es lo que decía el canciller Iván Gil, con las autoridades o el alto gobierno de Guyana para discutir la situación, afincándose, eso sí, apoyándose, eso sí, en el instrumento que ofrece el Acuerdo de Ginebra, firmado en 1966. Guyana está a la espera de una decisión de la Corte Internacional de Justicia que le pueda favorecer. El gobierno venezolano y el país como tal, como postura desde hace muchísimos años, considera que la Corte no es la instancia para definir esta situación, sino lo que se firmó en el año 66 como Acuerdo de Ginebra. En este caso, bueno, eso está paralizado. Entonces, la invitación volvió a renovarse hacia las autoridades, conversación bilateral para llegar a un acuerdo sobre la histórica reclamación sobre el territorio de la Guayana Esequiba. Por lo demás, también ratificó la Cancillería venezolana el criterio de que si surge una decisión de la Corte Internacional de Justicia, no será sencillamente reconocida. Bueno, seguimos. Ayer también pues, se pudo conocer que el Fondo Monetario Internacional está dispuesto a nuevamente reanudar sus relaciones con Venezuela. Venezuela tiene pues incluso intereses económicos en el Fondo Monetario Internacional y ha sido por muchísimos años integrante de este organismo multilateral. Pues bien, tiene que aprobarse una reincorporación de Venezuela, así se entendía, por una mayoría de países miembros. Pero además, si Venezuela desea de nuevo tener presencia, ya sea en asesoría técnica o en auxilio financiero del Fondo Monetario Internacional, es su propio gobierno quien tiene que solicitarlo, no es el Fondo Monetario Internacional, que si bien evalúa el mecanismo para una probable reinserción de Venezuela, será el gobierno, repito, de Venezuela el que tendrá que solicitar, si así lo dispone y así lo desea, pues reconectarse con este importante organismo. Esto está por verse, apenas está en ciernes, está comenzando todo esto y ayer se conoció, fue la posición del organismo multilateral. Entonces, bueno, pendientes entonces de esta situación. Ayer, dentro del nivel de expectativas que se registra alrededor de la recuperación en un futuro de mediano plazo, probablemente, o a largo plazo de la economía nacional, la encargada de la Presidencia de la República, Delcy Rodríguez, hablaba de grandes inversiones que se van a presentar y van a llegar al país. De hecho, anunciaba que ha habido solicitudes de visitas, de reuniones, porque ha crecido el nivel de interés para la recuperación de la economía venezolana y el interés para invertir nuevamente en el país y tratar pues de corregir los entuertos, las dificultades y los contratiempos que mantiene desde hace años la economía venezolana. Eso es una buena noticia, que hay interés entonces de factores internacionales que quieren venir a Venezuela a invertir, a conocer cuáles son las condiciones y seguramente a solicitar reglas del juego claras, certeza y seguridad jurídica en este caso y desde luego también estabilidad política, ¿no?
Eso es también importante tenerlo como una referencia. Bueno, hablemos un poco de petróleo. Fíjense, ayer el señor Donald Trump decía, dentro de su particular, para muchos espectacular forma de discurso, que hacia la ciudad de Houston, en los Estados Unidos, van grandes tanqueros con 50 millones de barriles de petróleo que salen de Venezuela. Sí, seguramente esto va a ocurrir en el tiempo, pero no es que ya están en tránsito. Pero él, en un discurso político, en un acto del Partido Republicano, hablaba en esos términos. Pero sí, la orientación y la decisión y el acuerdo bilateral, al parecer, entre Estados Unidos y Venezuela es que un volumen de esa naturaleza vaya hacia los Estados Unidos en principio. Será en el futuro, desde luego, que muchísimo más. Pero dentro de ese estilo que algunos, como decía antes, llaman espectacular, Trump hablaba en esos términos. Ayer, en una información mucho más precisa y definida, Repsol, la petrolera española, anunciaba pues una, digamos, dinámica en sus inversiones en el país, junto a Petróleos de Venezuela, que llevará a subir su producción, a incrementar la producción petrolera de Repsol, particularmente en nuestro país, al 50%. Eso sí, recordaba Repsol que hay una deuda de la nación venezolana con esta empresa de más de 5.373 millones, creo que es la cifra que manejaban de dólares, 5.373 millones. Bueno, irá en el camino seguramente pues corrigiéndose y amortizándose de alguna manera con la inversión petrolera y la exportación de crudos y derivados, y podrá entonces quizás reducirse el monto de ese débito que tiene la nación venezolana con la empresa Repsol. También se conoce que Chris Wright ayer ofreció declaraciones, el secretario de Energía de los Estados Unidos, quien recientemente estuvo en Venezuela, y destacó de manera muy positiva no solo lo que fue su visita, sino lo que vio. Dijo que se aprecia una recuperación rapidísima en el país, hay un reacomodo, se está movilizando la economía venezolana, se está procurando estabilizar políticamente. Habló de la ley de amnistía, de la liberación de detenidos como parte de este contexto. Entonces, bueno, eso lo ofrecía él en una intervención y en declaraciones, destacando pues la labor y la colaboración que existe con el gobierno venezolano en este sentido. Bueno, retornamos al país porque ayer también en el escenario donde se discutió la ley de amnistía, se habló de entrar en un proceso próximo de reforma de la llamada ley contra el odio. Ayer mismo el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, reconocía que en principio se había aplicado indebidamente y que requiere entonces de una reforma en quizá breve tiempo, cuando este proyecto de reforma y los planteamientos que de allí surjan se discutan en el seno de la Asamblea Nacional para modificarla. También, bueno, hay otras notas que tienen que ver con la reanudación de las conexiones aéreas comerciales. Se van a acelerar en las próximas semanas, lo cual es muy conveniente para el país. Y en otras notas, en este caso internacionales, podemos destacar en la agenda del día de hoy, pues uno, que ayer el presidente Gustavo Petro firmaba un decreto, una concentración en la Plaza de Bolívar frente al Palacio de Nariño, un decreto de aumento del salario mínimo en Colombia. Llega ahora este salario mínimo, esto fue por solicitud, él lo había decretado en diciembre del año pasado, pero la Corte estableció o paralizó el hecho y pidió justificación y argumentos técnicos para que pudiera elevarse el salario mínimo en Colombia. Pues así lo hizo, según dijo Petro, y entonces se sube el 23,7%. Esto llevaría el salario mensual mínimo de los colombianos a 2 millones de pesos. Al cambio y la paridad cambiaria en Colombia serían $546 mensuales. Eso va a ser el salario mínimo en Colombia, repito, $546 mensuales. Bueno, vamos a la situación en el Medio Oriente. Sigue siendo muy tensa. Ayer declaraba Donald Trump que van a pasar cosas muy malas y en un plazo de 10 días, pues no se llegó a un acuerdo sobre el programa nuclear iraní con el gobierno de ese país, de la República
islamista de Irán. Entonces la cosa se pone muy tensa, la movilización militar es muy amplia. Irán respondía que si hay algún ataque o alguna agresión replicará, diría mejor, de la manera más fuerte posible. Bueno, sigue por ahora el bombardeo de palabras y el bombardeo de amenazas y el bombardeo de advertencias, pero la situación es muy complicada. Bueno, de Perú tenemos que hay un nuevo presidente interino, José María Balcázar, de 83 años, pero ya comenzó pues el debate político. Ya la presidencia interina lleva, como suele decirse, plomo en el ala, porque quien fue magistrado en alguna oportunidad, Balcázar, fue acusado en otras ocasiones. Él dice que son una leyenda negra, lo que se ha dicho, de fraude, de estafa, de promover el matrimonio entre menores de edad, o el de que se establezcan incluso relaciones sexuales entre adultos y menores, de 14 años hacia arriba, decía en alguna oportunidad. Dice que eso le daría experiencia a las muchachas. Bueno, imagínense el revuelo que causa y el recuerdo que viene a colación de lo que en alguna oportunidad este señor, ahora presidente interino del Perú, pues dijo. Va a haber elecciones en el mes de abril. Este señor Balcázar permanecerá hasta julio, cuando entregue la presidencia y culmine el periodo, pero ya hay, imagínense, 36 candidatos presidenciales en Perú. Bueno, y otro tema es que ayer Trump instaló su Junta de la Paz. La mayoría de las personas o representantes internacionales son cercanos o aliados a Donald Trump. Hay factores internacionales que no quieren comprometerse, los países europeos, algunas grandes potencias tampoco, el Vaticano tampoco quiso, así que bueno, pero Trump dice que es algo maravilloso la Junta de Paz. En cuanto a los deportes, bueno, tenemos varias informaciones, seguramente a desarrollar en el segmento respectivo. Bueno, se conoce que Luis Ángel Acuña ya comenzó los entrenamientos de primavera con los Medias Blancas de Chicago, su nuevo equipo. Es el hermano de Ronald Acuña Jr., venía de jugar la temporada pasada con los Mets de Nueva York. También los venezolanos se van incorporando al Spring Training. Anuncios sobre los venezolanos que participarán en el Clásico Mundial del Béisbol en el mes de marzo, los que pueden ir ya definitivamente y los que ya no pueden ir por diversas razones. Habrá seguramente información sobre el fútbol. En fin, sigue la dinámica del deporte en sus diversas disciplinas. Recuerdo entonces la red social Instagram para que ustedes puedan pues participar y enviar sus mensajes, el guión bajo Noticiero Televen. Ya vienen esos titulares muy importantes de la prensa nacional, regional, internacional, el informe del tiempo y un resumen de lo que ustedes siempre a diario pues nos envían a través de esta red social Instagram. Así que Gaudí y Ricardo con ustedes. Buenos días. Buen día, caballeros. Buen día, Venezuela. Gracias por despertar e informarse con nosotros la mañana de este viernes 20 de febrero de 2026. Qué gusto que nos permitan entrar a sus hogares, también a la pantalla de su teléfono móvil para actualizarlos con las noticias más destacadas de este inicio de jornada. Semana corta esta, pero acá estamos, como siempre, muy tempranito acompañándoles en este recorrido de noticias. ¿Qué tal, Salmerón? ¿Cómo amanece usted? Muy bien, señora Peroso. Saludos a todos en casa. Como dice Gaudí, pues nosotros contentos de acompañarlos en este recorrido de noticias y en este inicio del día viernes. Hay muchas informaciones, ya Carlos ha hecho un compendio bastante importante e interesante, pero nosotros vamos a ir agregando algunos detalles con imágenes, con sonidos, para que usted tenga pues esa visión global de todo lo que ha sucedido en las últimas 24 horas, tanto en nuestro país como fuera de él. Por supuesto que vamos a saludar, como siempre, a todas las personas que están en sintonía de esta primera emisión a través de nuestra cuenta en Instagram, _Noticiero Televen. Eso es lo que usted necesita para estar informado. Así que si no la sigue, pues es el momento de tomar su teléfono celular y seguir nuestra cuenta en Instagram. También tenemos pues la tradicional señal abierta que llega a todo el país y la aplicación Televen Stream. Televen Stream le permite disfrutar no solo de las emisiones del noticiero, sino de toda la programación de Televen en vivo. La descarga en su teléfono, en su tablet o en su computadora y allí tiene pues al alcance de su mano la programación de Televen.
Si no logra verlo a través de la señal abierta, si no logra verlo a través de nuestra cuenta en Instagram o de la aplicación Televen Stream, tiene otra opción que es Televen TV y es nuestra cuenta en YouTube. Una vez que los programas culminan, se cuelgan allí y así lo puede usted disfrutar en el momento que quiera. Por eso decía, pues, que agradecemos mucho que nos dejen entrar a los hogares en nuestra señal abierta tradicional y también a las pantallas de su dispositivo móvil, porque tenemos justamente todas estas herramientas tecnológicas para que usted esté en comunicación directa con la programación de Televen. Bueno, toca ahora hacer una revisión, saben ustedes, así los tenemos acostumbrados, de la prensa nacional, internacional también. Agradecemos mucho esos mensajes que ustedes hacen llegar a nuestra cuenta en Instagram, _noticiero Televen, y que Salmerón más adelante va a compartir con todos ustedes. Y por supuesto tenemos también la sección del tiempo para que usted salga de casa y sepa si va a llevar el paraguas o no. Así es. Bueno, vamos a pedirle a nuestro señor director que por favor este día viernes ruede coletilla. Nos vamos. Adelante. Y justo vamos a comenzar haciendo revisión de informaciones que están en nuestra cuenta en Instagram, _noticiero Televen. En la mañana de hoy, ¿cuál es una de las informaciones más importantes? Asamblea Nacional aprueba por unanimidad la ley de amnistía general. La Asamblea aprobó este jueves por unanimidad esta ley de amnistía general durante la sesión ordinaria. Los parlamentarios de las distintas fracciones políticas votaron de forma conjunta a favor del instrumento legal. Bueno, y justamente la siguiente nota que destaca en nuestra cuenta en Instagram tiene que ver con esta ley de amnistía. Dice, Poder Ejecutivo promulga ley de amnistía. Vamos a dar detalles de esta nota. Tras recibir el texto de la ley de amnistía de manos del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, procedió a la firma para su promulgación. Rodríguez, la presidenta encargada, pidió al ministro Diosdado Cabello y a la Asamblea Nacional, abro comillas, revisar los casos no contemplados dentro de la mencionada ley, cierro comillas. Parlamento crea comisión especial para seguimiento de la ley de amnistía, esto de acuerdo al artículo número 15 de esta normativa. Esta comisión va a estar integrada por Jorge Arriaza en la presidencia y la diputada Nora Bracho en la vicepresidencia, además de otro grupo importante de parlamentarios. Ministerio Público instalará mesas de trabajo con familiares de detenidos en zona 7. El fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó que luego de conocer de la huelga de hambre por parte de algunos detenidos que se encuentran en zona 7, comisionó a la Fiscalía 13 Nacional en Derechos Humanos para su traslado al referido centro de reclusión con el objetivo de fijar mesas de trabajos con los familiares de los reclusos. En la publicación en Instagram del Ministerio Público se detalla que tal acción busca proteger el acceso de alimentos, medicinas y agua en aras de garantizar las garantías, valga la redundancia, constitucionales de cada uno de los ciudadanos. Bueno, y precisamente familiares de detenidos en zona 7 levantan huelga de hambre. Esto luego de conocerse la aprobación en segunda discusión de la ley de amnistía por parte de la Asamblea Nacional. Ellos manifestaron que van a permanecer en el lugar a la espera de la salida de sus familiares. Juan Pablo Guanipa está en libertad plena, dice esta nota en detalle, que tras la aprobación de la ley de amnistía, el político zuliano le fue retirado el dispositivo de vigilancia electrónica, mejor conocido como grillete, que mantenía desde su detención. El dirigente ahora gozaría de libertad sin las restricciones previas de movilidad. Se espera que en las próximas horas, tanto el equipo legal del político como voceros de su partido emitan un comunicado oficial detallando los alcances de esta decisión judicial. Seguimos con más información parlamentaria y es que la Asamblea Nacional también el día de ayer anunció revisión de la ley contra el odio. Durante el debate en segunda discusión de la ley de amnistía, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, señaló que aunque la ley contra el odio es muy útil, es muy probable que la misma venga a reforma en la AN, expresando que hubo situaciones de mala utilización de esa norma y eso debe ser corregido. Seguimos compartiendo con ustedes información de nuestra cuenta en Instagram. Este titular dice, presidente Donald Trump resalta buena relación con Venezuela. El jefe de Estados Unidos, Donald Trump, informó que 50 millones de barriles de petróleo están en camino hacia la ciudad de Houston. Expresó que tal acción es algo fantástico para Venezuela. Las declaraciones las dio durante un mitin republicano en una planta industrial de Georgia.
Allí expresó que la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, está haciendo un trabajo excelente. Seguimos con más temas económicos. Dice acá que el Fondo Monetario Internacional podría iniciar contactos con Venezuela si el país lo requiere. En rueda de prensa, la portavoz del fondo, Juliette Cossack, aseguró que cualquier contacto debe venir de un requerimiento de las autoridades venezolanas y añadió que se está recopilando información y hechos sobre el cuál sería la mejor manera de perseguir una línea de contacto, tanto si es a nivel de asistencia técnica como de otro tipo, si así lo expresan las autoridades de Caracas. En el tema internacional, ¿qué tenemos? Expresidente Pedro Castillo solicita indulto a nuevo mandatario peruano. El detalle de la nota: el presidente peruano Pedro Castillo, expresidente, quien cumple condena de 11 años y 5 meses de cárcel por rebelión tras haber intentado sin éxito un golpe de Estado a finales de 2022, solicitó el indulto al nuevo mandatario interino del país, José Balcázar, congresista del Partido Marxista Perú Libre, con el que Castillo ganó las elecciones presidenciales de 2021. Revisamos ahora información en materia de arte y espectáculos, una nota lamentable, y es que falleció el actor Eric Dane, estrella de la serie Grey's Anatomy, a los 53 años. Señala acá que el mundo del entretenimiento está de luto tras la partida de Eric Dane, tras ser diagnosticado en 2025 con esclerosis lateral amiotrófica. Dane enfocó su energía en visibilizar esta condición y brindar apoyo a la comunidad afectada por la enfermedad de Lou Gehrig. Bien, vamos ahora a compartir con ustedes portada del diario 2001 y yo le paso esta. Gracias. Portada digital, son cosas que pasan cuando estamos en vivo. Portada digital del diario 2001, ellos destacan el siguiente titular: Asamblea Nacional da el sí unánime a la ley de amnistía. Titular, por cierto, que se va a repetir en toda la prensa el día de hoy, como ya ustedes lo han visto, y dice el sumario que la presidenta encargada firmó la norma y pidió al Poder Legislativo revisar los casos no contemplados. También tenemos, Delcy anuncia la visita, se refieren a la presidenta encargada, la visita de inversionistas extranjeros. Y bueno, en la agenda, dicen, Andrés pasa un ratico en la cárcel. Vamos ahora con la portada del diario El Universal. Tiene varias informaciones allí. Destaca una con gráfica: disuelven protesta sindical en Argentina. El sumario señala que la policía activó ayer un operativo represivo contra un grupo de manifestantes que se movilizaron frente al Congreso en contra de la reforma laboral propuesta por el gobierno y que se debatía en la Cámara de Diputados. En la parte superior leemos: Delcy Rodríguez pronostica grandes inversiones en el país. Secretario de Energía de Estados Unidos destaca progreso tremendo en Venezuela. Bueno, ¿qué tenemos? El video viral que siempre compartimos con ustedes, y es que antes de ir a la pausa los vamos a dejar con este video viral que tomamos de nuestra cuenta en Instagram, el_noticiero Televen. Un hombre se hizo tendencia tras ser captado teniendo el tráfico en una carretera para permitir que 2 perros cruzaran la vía y evitar que salieran lastimados. Otro conductor se sumó al gesto y frenó a tiempo su vehículo, lo que permitió poner a salvo a los animales. Esta acción no pasó desapercibida y generó reacciones positivas en redes, donde usuarios destacaron el acto de solidaridad y empatía. Bueno, es lo que necesita el mundo: más empatía, más solidaridad, y qué bien por este hombre. Y muchas más buenas acciones como estas. Es así, llegó el momento de hacer nuestra primera pausa acá en la primera emisión del noticiero. Amigos, en la próxima parte venimos para revisar titulares de la prensa regional. Sigan allí. Un nuevo estudio de la Universidad de Cambridge en Estados Unidos vinculó los niveles altos de testosterona con un incremento significativo en el riesgo de desarrollar enfermedades en el corazón. La investigación, que se basó en el análisis de datos de más de 1 millón de personas, reveló que los hombres con concentraciones elevadas de esta hormona presentan 17% más de probabilidades de sufrir patologías coronarias. Los expertos explicaron que el incremento se debe al impacto directo que la testosterona tiene sobre el aumento de la presión arterial. Ante esto, alertaron el incremento de consumo de suplementos hormonales en varones jóvenes, afirmando que muchos se recurren a ellos sin conocer los riesgos reales para su salud cardíaca. Los especialistas descartaron en mujeres una relación entre la testosterona y el riesgo coronario. Génesis Rivas, Televen.
Recorrido por la prensa regional. Vamos a iniciar este desglose para ustedes en el Zulia, precisamente con la portada del diario El Regional del Zulia. Ellos destacan el siguiente titular: Cabimas, detenidos 2 adolescentes y un adulto por arrojarle agua contaminada a un menor en Tierra Negra. Dice la nota que la detención fue realizada por funcionarios del Servicio Motorizado del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, tras viralizarse varios videos donde se observa cómo un grupo de adolescentes somete al jovencito y en medio de un río de aguas negras le arrojan botellones de líquido contaminado desde la cabeza. Nos vamos ahora a Mérida. Tenemos una nota del portal web de Frontera Digital. Habitantes de Aroa y Los Naranjos exigen plan de bacheo al gobierno municipal y también regional. Aseguran que es un problema para la circulación de vehículos y de motos por esa vía que comunica con el municipio Francisco Javier Pulgar del estado Zulia, lugar altamente productor de plátanos. Bueno, rapidito, nos vamos a hacer una nueva pausa acá en la primera emisión del noticiero. ¿Usted tiene la hora, Salmerón? Son las 6:38 minutos de la mañana. En la próxima parte venimos para revisar prensa internacional, reporte del tiempo, algunos de los mensajes que llegan a nuestra cuenta en Instagram y bueno, mucho más de lo que hay acá en la primera emisión del noticiero Televen. Chao. Nos vamos, venimos. China acaba de elevar la apuesta tecnológica con un despliegue que parece sacado de una superproducción futurista. Durante la reciente gala del Festival de Primavera, el mundo quedó atónito ante una legión de robots humanoides que, con una fluidez casi humana, ejecutaron una demostración magistral de Kung Fu. Este espectáculo no solo celebró la llegada del Año Nuevo Lunar, sino que transformó una tradición milenaria en una vitrina de precisión robótica y potencia computacional sin precedentes. En las últimas décadas, la gala ha evolucionado hasta convertirse en el escenario donde el gigante asiático presume sus saltos cuánticos, desde los hitos de su programa espacial hasta enjambres de drones inteligentes. Hoy, esos robots lanzando patadas y bloqueos son la prueba viviente de que la ciencia ficción ya es presente en sus laboratorios. Esta coreografía de acero y código demuestran que China no solo fabrica el futuro, sino que está lista para liderar su comercialización global. Ricardo Rat, Televen. Revisión de la prensa internacional. Iniciamos este recorrido compartiendo con ustedes información que destaca el portal web de Infobae. Reseñan: Donald Trump ordenó desclasificar los archivos gubernamentales relacionados con ovnis y vida extraterrestre. El mandatario estadounidense no precisó si los documentos clasificados serán públicos en su totalidad, pero señaló que los mismos deberían incluir toda la información relacionada con estos asuntos altamente complejos, pero extremadamente interesantes e importantes. Lo anterior fue una cita textual. Vamos ahora a revisar el Diario de Nueva York. Este periódico, bueno, obviamente circula en Estados Unidos. Tienen con una gran gráfica señalando lo siguiente: golpe al asilo. La administración Trump ordena al Departamento de Seguridad Nacional ampliar la detención de refugiados que ingresaron legalmente, pero que no han obtenido la residencia permanente al cumplir un año de estadía en ese país. Bien, revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos ofrece el INAME. Para las próximas 6 horas, Venezuela amanece con nubosidad parcial. Se esperan precipitaciones en Delta Macuro, Amazonas, Miranda, Falcón, Los Andes, Apure y Zulia. Veamos este pronóstico en detalle. Caracas estará parcialmente nublada. Temperatura mínima 18 grados centígrados y máxima 32. ¿Qué hay de Valencia? Parcialmente nublada. Temperatura mínima 22 grados centígrados y máxima 36. Nos vamos a Maracaibo, occidente del país, abundantes precipitaciones. Temperatura mínima 23 grados centígrados y máxima 38. Recuerde usted que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información, ingrese a la página web www.iname.gov.be. Vamos ahora con Ricardo Salmerón y esos mensajes que ustedes hacen llegar a nuestra cuenta en Instagram.
Y vamos a comenzar saludando a todas las personas que están conectadas justamente a nuestra cuenta en Instagram, el_noticiero Televen. Ahí está, por ejemplo, Leonardo Rodríguez, que dice que está feliz de vernos. Bueno, nosotros felices de estar contigo el día de hoy. Ángel Colmenares nos escribe desde el municipio de Los Guayos, en el estado Carabobo. Amarilis también envía su mensaje. Mirlay Soto, gracias por informar. Y Antonio Morales está en la ciudad de Maracaibo, estado Zulia. Vamos ahora a la cajita interactiva que tenemos para ustedes, a ver qué mensajes ha llegado por acá. Nos señalan que sin agua varias semanas, esto es en el kilómetro 12 Luis Hurtado del Junquito en la parte baja. También envían bendiciones desde Colombia y el último mensaje dice: Televen, te veo desde siempre. Bueno, gracias por esa fidelidad y por acompañarnos todos los días en este recorrido informativo que hacemos con mucho cariño para todos ustedes. Bueno, y ese Televen te veo desde siempre, lo agradecemos mucho, muestra precisamente esa fidelidad hacia pues toda la programación que ofrece Televen para todos ustedes. Ya está listo Carlos Fernández para ofrecernos un adelanto de lo que tendremos en la próxima parte. Carlos. Bueno, variedad informativa siempre registramos en la primera emisión del noticiero de Televen. En esta oportunidad, en este nuevo resumen, tenemos algunas notas, por ejemplo, vinculadas al tema de la salud, a la venta de combustible, a precios internacionales, también del sector universitario regional. Vamos a dar inicio entonces, en este caso, a la información de salud que es muy importante. Alerta. Regreso de la enfermedad del sarampión enciende la alerta sanitaria en América. Nuestra compañera Vanessa Urbano nos va a ofrecer los detalles. Desde el estado Táchira, la venta de combustible en estaciones de servicios internacionales a 0,90 centavos de dólar ha aumentado la movilidad en el municipio fronterizo del estado Táchira, Pedro María Ureña. Ahora al oriente del país, a Monagas. Allí el sector universitario privado, junto a Fede Cámaras, anunció una alianza para impulsar el desarrollo regional. Notas internacionales, una de ellas. Gobierno mexicano sancionó a 6 personas y empresa vinculada a red de fraude operada por el cartel Jalisco Nueva Generación. Seguimos nuestro nivel de expectativas sobre la economía venezolana. Por ello vamos a conversar en el espacio de la entrevista con Jorge Cruz Hernández, vicepresidente territorial de FEDIndustria y presidente de la Cámara Nacional de Servicios Ambientales. Y en lo actual, arte y espectáculos, el regreso de Tommy Shelby a las pantallas cada vez más cerca. Revelaron el nuevo tráiler de Peaky Blinders, El Hombre Inmortal. Bueno, pausa de esta hora. Es muy breve. Al regreso tendrán pues todas las informaciones y lo que vaya agregándose al desarrollo de esta primera emisión con Gaudí y Adrián. Adrián, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, muy bien. Cierra la semana. Cierra la Cortita, semana. ¿no? Corta semana, sí, pero intensa, ¿no? Buenos días, Carlos. Buenos días, Gaudí y Ricardo. Como siempre, un placer acompañarlos en esta jornada informativa. Señores televidentes, muy buenos días. El 20 de febrero de 1938 fue inaugurado el Museo de Bellas Artes, ubicado en el Parque Los Caobos de Caracas. Es el museo de artes plásticas más antiguo del país, con su estilo neoclásico y moderno, diseñado por el arquitecto Carlos Raúl Villanueva. El Museo de Bellas Artes cuenta con una exhibición permanente de más de, o casi, 6.000 obras. Bueno, con esto hacemos, como siempre, una pausa para publicidad. Más adelante, el nuevo presidente de Perú, envuelto ya en polémica y además una investigación por corrupción. Volvemos con esto y más en minutos. Este jueves, la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, promulgó la Ley de Amnistía y Convivencia Democrática, luego de que fuera aprobada por la Asamblea Nacional. Vanessa Urbano nos tiene los detalles. Te saludamos, Vanessa. Hola, finalmente la sesión de la Asamblea Nacional finalizó pasada las 8 de la noche, pero no fue sino hasta las 9:30 que la Comisión Especial de Seguimiento de la Ley de Amnistía llegara hasta el Palacio de Miraflores para hacerle entrega a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, este documento. Hay que saber pedir perdón y hay que también saber recibir perdón. Y ese es el proceso que se abre con esta ley de amnistía. Pero la ley de amnistía también va más allá. Yo quiero agradecerles porque ha sido un trabajo arduo, lo sé,
pero quiero agradecerles porque ha sido con mucha decencia y con mucho respeto. La presidenta encargada definió esta ley de amnistía como un proceso extraordinario que abre una puerta de reencuentro hacia un proceso de paz. Ella explicaba que esta segunda sesión fueron debates intensos que permitieron escuchar y argumentar distintos planteamientos que terminaron con la aprobación de esta ley por unanimidad. Quiero también pedir a la Comisión de Revolución Judicial presidida por el vicepresidente sectorial Diosdado Cabello, pedirle al Parlamento venezolano y pedir al Programa de Convivencia Democrática y Paz que se activen a la revisión de casos no contemplados en la ley de amnistía y den las recomendaciones pertinentes para curar heridas, para reencauzar la convivencia democrática y para reencauzar la justicia. Yo pido a toda Venezuela que nos aboquemos a esa tarea tan fundamental. También le solicitó a la Comisión Especial de Seguimiento de la Ley de Amnistía que se haga un proceso de celeridad. Vanessa Urbano, Televen. Gracias, Vanessa. La aprobada Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática contiene 16 artículos. Busca promover la reconciliación en el país y excluye a quienes hayan cometido delitos graves. Sírvanse manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobada por unanimidad. Rodríguez espera que sea el inicio de un nuevo momento político. Lo único que lamento es que hayan tenido que darse hechos tan lamentables y catastróficos para que todas y todos busquemos y promovamos la hermandad. Por su parte, el presidente de la Comisión Especial de la Ley de Amnistía, Jorge Arreaza, explicó que debe oficializarse la ley para beneficiar con la amnistía. Para que se aplique la excarcelación por la amnistía, la ley debe entrar en vigencia y eso ocurre cuando se publique en Gaceta Oficial. El artículo 7, que fue motivo del diferimiento de la segunda discusión de la ley, fue aprobado por unanimidad luego de hacerle un cambio consensuado. Este artículo tiene grandes logros, como que se permite la representación legal de las personas que se encuentran en el extranjero y que estos permanezcan en libertad. En el artículo 8 pasaron de 8 hechos de amnistía a 13. En el hecho 1, referido al golpe de Estado del 11 de abril de 2002, le sumaron el 12 de abril. En el hecho 5 añadieron el año 2009 a los calificados como hechos violentos entre junio y septiembre. Y agregaron el hecho 8, relacionado con las actuaciones de la Asamblea Nacional del periodo 2016-2020. Por su parte, el titular del Legislativo, Jorge Rodríguez, aseguró que revisarán la ley contra el odio. El programa de convivencia y paz está justamente estudiando el alcance de esa ley. Es muy probable que esa ley venga a reforma en esta Asamblea Nacional. Pero también es verdad que hubo situaciones de mala utilización de la ley contra el odio. Eso es verdad y tiene que ser corregido. Asimismo, fue conformada una comisión integrada por 23 diputados y encabezada por el parlamentario Jorge Arreaza y como vicepresidenta la diputada Nora Bracho, esto para que le hagan el seguimiento a esta ley de amnistía. Desde la Asamblea Nacional, Daniel Álvarez Rojas, Televen. Entre tanto, luego de varios días de protesta, familiares de personas detenidas finalizaron su huelga de hambre frente al Centro de Reclusión Zona 7, en Caracas. La decisión se tomó luego de que la Asamblea Nacional aprobara la Ley de Amnistía General. Más temprano, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó que el Ministerio Público había comisionado a la Fiscalía 13 Nacional en Derechos Humanos para instalar mesas de trabajo con los familiares de los presos. De acuerdo al organismo, esta intervención garantizaría el acceso a alimentos, agua y medicinas a los detenidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que 50 millones de barriles de petróleo venezolano se dirigen hacia Houston, hecho que calificó de fantástico para Venezuela. Los estamos ayudando mucho con su petróleo. Ellos tienen mucho petróleo, nosotros también, pero los estamos ayudando mucho. Tomamos 50 millones de barriles de petróleo que en este momento están flotando muy agradablemente en barcos extremadamente grandes hacia Houston, donde se procesan.
Y va a ser fantástico para Venezuela. La presidenta está haciendo un trabajo excelente, nos llevamos muy bien. Estas declaraciones se producen después de que el Departamento del Tesoro oficializó una norma que flexibiliza las restricciones a las petroleras que operan en Venezuela y les permite exportar crudo bajo estrictas condiciones de supervisión y reporte. Hacemos con esto una nueva pausa para publicidad en el noticiero Primera Emisión. Al regreso, más información de su interés. Enseguida estaremos de vuelta. El Fondo Monetario Internacional aseguró que podrían iniciar contactos con Venezuela siempre y cuando sea a petición de Caracas. La portavoz del organismo, Julie Kozak, aseguró que cualquier comunicación debe venir de un requerimiento de las autoridades venezolanas. Señaló que están recopilando información para ver cuál es la mejor manera de reiniciar los contactos. El Fondo Monetario Internacional recordó que una probable cercanía con Venezuela deberá ser validada por un acuerdo mayoritario de votos de los países miembros, como lo establecen sus procedimientos. La petrolera española Repsol proyecta incrementar su producción de crudo en nuestro país en más de 50% en los siguientes 12 meses, con miras a triplicarla en los próximos 3 años. Así lo dijo el consejero delegado de la compañía, Josu John Imaz. Destacó que la empresa tiene una visión optimista sobre Venezuela y se está preparando para reanudar las operaciones diarias en nuestro territorio. Enfatizó que luego de incrementar la producción, su primera contribución será continuar suministrando gas para garantizar el funcionamiento del sistema eléctrico venezolano. El intercambio comercial entre Venezuela y Colombia en 2025 fue de $1.170 millones, así lo dio a conocer la Cámara de Comercio Colombo-Venezolana. La cifra representa un crecimiento de 4.1% frente a los $1.124 millones del año anterior. Las exportaciones de nuestro país a Colombia se ubicaron en $113.7 millones, siendo 22,6% menos que lo registrado en 2024. Los principales rubros vendidos fueron hierro y acero, materiales eléctricos y papel, cartón y sus manufacturas. Entre tanto, las importaciones desde Colombia sumaron $1.071,9 millones, con crecimiento en productos como alimentos y bebidas, productos químicos y materias plásticas. El canciller de la República, Iván Gil, reafirmó que Venezuela sigue abogando por el diálogo para la resolución pacífica de la controversia territorial por el Esequibo. Esto a propósito de los 60 años del Acuerdo de Ginebra. Venezuela ha sido paciente y seguirá siendo paciente, ha sido constante y seguirá siendo constante, ha sido firme y seguirá siendo firme en la defensa de sus legítimos derechos. Y para ello tenemos este instrumento que celebramos hoy y es propicia la ocasión para reafirmar la voluntad del gobierno bolivariano de seguir avanzando por la vía diplomática, por la vía del entendimiento directo entre las partes para resolver dicha controversia. Gil reiteró que el conflicto debe ser resuelto entre las dos partes involucradas a través de los mecanismos diplomáticos contemplados en el Tratado Internacional de 1966, sin intervención de terceros. El Acuerdo de Ginebra es la vía más amplia, más abierta, más democrática, más pacífica que hay para abordar esta situación. Lejos de los intereses que puedan tener corporaciones, que puedan tener empresas privadas, que puedan tener posiciones dominantes de la economía actual, que va cambiando además. El ministro de Relaciones Exteriores enfatizó que Venezuela no ha dado consentimiento a la Corte Internacional de Justicia para dirimir esta controversia. El Ejecutivo Nacional espera establecer una negociación con el gobierno de Guyana para encontrar una solución satisfactoria para ambas partes. Durante una visita a la comuna Guaycamacuto Bicentenario en el eje Caracas-La Guaira, la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, afirmó que ha recibido visitas de inversionistas internacionales interesados en destinar capital en diversas áreas. Con miras a inversiones en el motor de los hidrocarburos,
en el motor de la minería, en el motor de la agroindustria. Bueno, son motores que deben encadenarse para proteger al pueblo venezolano, pero lo más importante, crear beneficios y bienestar y felicidad social para el pueblo de Venezuela. Rodríguez también destacó una disminución de 20% en el precio de la carne, ubicándose actualmente entre 8 y 9 dólares por kilo, gracias al encadenamiento de la actividad económica de las comunas y circuitos comunales de todo el país. Con la visita de más de 1 millón de temporadistas, La Guaira resultó ser el estado más visitado durante el asueto de carnaval. Además, reportó un ingreso de más de 60 millones de dólares en su economía. Ami Torres nos tiene los detalles. Sí, gracias por el contacto que establecemos desde el litoral central, donde producto de este asueto carnestolendo habrían ingresado al menos 60 millones de dólares a la economía regional, según cifras que aportaba el gobernador José Alejandro Terán, quien aseguraba que al estado acudieron más de 1.083.000 visitantes. Nosotros tuvimos la oportunidad de conversar con varios prestadores de servicios playeros y esto fue lo que nos dijeron. Gracias a Dios, bueno, ha estado muy fluido todo. Hemos recibido bastante temporadistas en este 2026 y estamos esperando, pues esta semana sigue llevando más temporadistas. La mayoría de las cantidades de personas que han venido para acá son de Miranda, que si Barquisimeto, vienen de Mérida, unos del Zulia, del Guárico, también tuvieron unos clientes ayer del Guárico aquí también. Teníamos tiempo que no teníamos tanta afluencia de temporadistas aquí visitándonos en la playa. Bueno, gracias a Dios, bueno, no nos quejamos. Las ventas han sido muy buenas y bueno, han venido bastantes personas a visitarnos. Sí, aquí viene gente de Miranda, gente de los Valles del Tuy, de Caracas, bueno, hasta de Guárico me ha llegado gente aquí. Es importante también destacar que aunque no hubo ningún tipo de incidencias negativas en caso de inmersión, sí hubo 4 fallecidos por accidentes de tránsito, en su mayoría motorizados. Desde el estado de La Guaira, Ami Torres, Televen. Seguimos en el estado Monagas. Autoridades del sector universitario privado y Fedecámaras anunciaron una alianza para impulsar el desarrollo regional, fomentando la formación en áreas claves como economía, tributos, contabilidad, petróleo, gas, entre otros. El vocero académico Freddy Maza explicó que esta unión busca capacitar profesionales que respondan a las exigencias actuales del mercado laboral y las operaciones energéticas que motorizarán la región y el país. A través de esta alianza podemos obtener de alguna manera descuentos para aquellos estudiantes que vengan de alguna manera dispuestos a fortalecer sus conocimientos, bien sea en materia de cursos, de diplomados, o específicamente de carreras también que pudieran garantizar complemento de una herramienta fundamental de profesionales para el desarrollo del Estado de Monagas en el tema petrolero sobre todo, y para mancomunar un esfuerzo para que estos empresarios que de alguna manera necesitan la herramienta nuestra a través de una asesoría, logren salir adelante con materia laboral, con materia de defensa legal, y etcétera. Detalló que con una matrícula estimada de 1.000 estudiantes, esta iniciativa busca transformar el potencial académico en resultados concretos para la productividad de la entidad. Desde el estado Monagas, Leice San Luis, Televen. Habitantes del barrio San Juan, ubicado en el centro de Barquisimeto, en el estado Lara, protestaron porque afirman que tienen 5 semanas sin agua. De verdad, nosotros exigimos que nos digan qué es lo que está pasando. Han ido varias comisiones que se han dirigido a Hidrolara y las respuestas han sido demasiado ambiguas. Casi siempre tenemos que comprar el agua. Eventualmente compramos 4 tanques semanal de 1.000 litros para poder subsistir. Es un cobro adicional, por supuesto, que impacta el bolsillo de la gente de la comunidad. A propósito de esta denuncia, el presidente del Colegio de Ingenieros en la entidad, Julio Gutiérrez, fijó postura con relación a esta falla que se viene registrando con la distribución de agua potable. La estación de rebombeo que allí está en Macuto, que tiene 6 motores, entre 600 HP, 400 HP, que tienen que tener ese mantenimiento preventivo, predictivo y preventivo para no llegar al correctivo. Entonces eso, aunado a lo que es esa falta de operatividad en la hidrológica regional con respecto a estas etapas, lo que hace es bajar el caudal de agua que la gente requiere en su momento. Aquí, en esta zona, se ven perjudicados además los comerciantes
que hacen vida dentro de este sector residencial del estado Lara. Desde Barquisimeto, Ramón Vélez, Televen. Bien, trabajadores de Hidrocapital se desplegaron en la avenida Intercomunal del Valle en Caracas tras la rotura de una tubería matriz de aguas blancas. El hecho ocurrió en las adyacencias de la estación del Metro de Coche y usuarios de las redes sociales se reportaron afectaciones en el tránsito. Nos vamos ahora al estado Zulia. El Instituto Municipal de Transporte de Maracaibo lleva a cabo operativos para frenar el aumento del pasaje del transporte público que se está aplicando de manera indiscriminada en las principales ciudades de la entidad. Entre 150 y 300 bolívares por pasajes. Algunos choferes aumentan los costos en simultáneo, como lo hace el bolívar frente al dólar oficial del Banco Central. El Instituto de Transporte recuerda a los choferes que existen sanciones que van desde las multas hasta el retiro del permiso para funcionar. Ya que de verdad es imposible que haya un aumento de pasajes sin estar autorizado. Vamos a seguir trabajando en estos operativos en todo lo que es el municipio de Maracaibo para evitar estos excesos de pasajes que se están sintiendo en todo el municipio. Los gremios de choferes aseguran que en la actualidad ellos reciben apoyo y subsidios que están en plena vigencia y el aumento indiscriminado no se justifica, debido a que la gasolina que reciben los choferes es económica. Y aquí en el Zulia contamos con 16 estaciones subsidiadas que permiten que echen 50 carros en todas las estaciones subsidiadas, que son 2.000 litros. Más allá de eso, contamos con una estación de servicio que es la estación de servicio La Bandera. Los usuarios son los más impactados por este tipo de incrementos. Algunos inclusive caminan ciertos trayectos para ahorrarse el costo de un pasaje. Desde el estado Zulia, Lenín Daniari, Televen. Hablemos de sucesos. Un efectivo militar adscrito a la DGCIN fue asesinado al llegar a su vivienda ubicada en el sector Pedro Saraza del estado Guárico. Las autoridades lograron detener en pocas horas a 3 presuntos responsables de este hecho. En horas de la noche, Andrés Romero, de 35 años, llegó a su casa y fue sorprendido por un hombre que descendió de una motocicleta y sin mediar palabras, le propinó varios disparos, causándole la muerte de manera instantánea. De inmediato, el agresor abandonó el lugar junto a su cómplice, quien manejaba la moto. Una comisión mixta de funcionarios iniciaron las investigaciones, determinando la vinculación de la actual esposa de la víctima, de 30 años, de su amante de 26 y de un hombre de 33 de ocupación, mototaxista. Desde el estado Guárico, Gianmirko Berardino, Televen. En el estado Cojedes, funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana detuvieron a 22 sujetos por diversos hechos violentos relacionados con un juego durante el carnaval en el sector San Ramón de San Carlos. De acuerdo con la información suministrada por los organismos de seguridad, fueron los vecinos de esta comunidad quienes realizaron la denuncia debido a que los jóvenes se encontraban lanzando piedras como parte de juegos de carnaval. Habitantes del sector relataron que la situación se salió de control y se generaron diversos enfrentamientos que desencadenaron actos de violencia. Es por ello que funcionarios de la División contra la Delincuencia Organizada de la Policía Nacional Bolivariana acudieron al lugar y realizaron la aprehensión de 22 sujetos, entre ellos 17 menores de edad. Los mismos fueron puestos a la orden del Ministerio Público por incurrir en delitos de alteración del orden público y la paz de la comunidad. Desde el estado Cojedes, María Yacivit Bolívar, Televen. Un hombre fue detenido en el estado Zulia por caza indiscriminada de fauna silvestre. El fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó que el ciudadano será imputado por el delito de caza ilícita. Durante el procedimiento se incautaron 12 reptiles y 120 huevos de la misma especie, lo que representa un daño a la biodiversidad del estado. El regreso del sarampión ha encendido las alarmas sanitarias en América. Países de la región registran un repunte de casos considerable. El llamado es a la prevención y a la vacunación. Una enfermedad que en el 2016 llevó a la región a ser declarada como libre de transmisión endémica. En la actualidad no es el caso. Estamos hablando que el sarampión es una de las enfermedades más contagiosas, tanto así que solo una persona puede transmitírselo a 16 personas más. Por eso se hace tanto énfasis en el control de vacunación.
Ahorita tenemos una alerta de la Oficina Panamericana de la Salud que está aumentando los casos. En el 2024 hubo como 5.000, en el 2025 14.000 y ya en las 3 primeras semanas del reporte de la OPS en la región ya van 1.000 casos. Es una enfermedad que comienza como todo cuadro viral con rinorrea, mosquito por la nariz, estornudo, tosecita, pero hay una característica, que además de que los ojos se ponen inyectados rojos, hay unas manchas que aparecen en la cara interna de las mejillas, que son las manchas de Koplik. La Organización Mundial de la Salud recomienda que para los cuadros virales o enfermedades como el sarampión se debe tener el 95% de cobertura vacunal, recordando que el control de inmunización para este caso es de 2 dosis que debe ser suministrada al primer año de nacido y refuerzo a los 6. Venezuela, de acuerdo a las cifras de la Oficina Panamericana de Salud del reporte de ayer, Venezuela está, primera dosis 71% y la segunda dosis, que para poder decir que estamos inmunizados, apenas el 51%. Tenemos sarampión desde Canadá, primer mundo, Estados Unidos, México y llegamos a Bolivia y a Perú. Entonces vivimos en un mundo global y que la gente va y viene. Un caso que llegue ya debe prender la alarma. A pesar que Venezuela no entra dentro de los países con mayor repunte de sarampión, se aconseja estar muy atento ante cualquier síntoma y en caso de ser necesario acudir al médico. Vanessa Urbano, Televen. El equipo de Alta Esfera se ha trasladado hasta el municipio San Felipe del estado Yaracuy. Aquí, en esta zona, se ha inaugurado la sede número 51 de la entidad financiera Banca Amiga. Conversamos con autoridades de este banco sobre cómo ha sido la receptividad del público yaracuyano. De verdad que para nosotros inaugurar esta agencia el día de hoy, la agencia número 51 de Banca Amiga, es un reto importante porque San Felipe para nosotros es una zona privilegiada. Nosotros ya tenemos aquí alrededor de unos 11.000 clientes ya cautivos. Es importantísimo para la región que tengamos una presencia física y que nuestra agencia el día de hoy sea inaugurada con las autoridades importantes del banco. Que un banco llegue a un estado es el crecimiento financiero y de verdad que estamos para apoyarlo. Es importante mencionar que las autoridades de Banca Amiga detallaron que para este año 2026 esperan llegar a 55 nuevas agencias bancarias en todo el país. Es el aporte que tenemos desde acá, desde el estado de Yaracuy para Alta Esfera. Bueno, a esta hora hacemos una nueva pausa acá en el noticiero Primera Emisión. Al regreso, la sección internacional. Ya venimos. El siguiente es un servicio público para el señor Rafael Oropesa. Se necesita con carácter de urgencia dioximina de 500 miligramos y sitagliptina de 50 miligramos. Quienes puedan colaborar, por favor comunicarse al número telefónico 0414-386-0120. De antemano, gracias por su colaboración. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que en los próximos 10 días podría tomar la decisión de atacar a Irán en caso de que no se logre un acuerdo sobre el programa nuclear de Teherán. Este jueves, mientras las Fuerzas Armadas estadounidenses están realizando un gran despliegue naval y aéreo en Oriente Medio, se llevó a cabo la primera asamblea de la Junta de Paz, una organización creada por el propio Trump con el objetivo de resolver conflictos mundiales. En su primera intervención en el evento, Donald Trump señaló que Irán y Estados Unidos tienen que alcanzar un acuerdo. De lo contrario, como dijo textualmente, podrían ocurrir cosas malas, en clara referencia a un avance militar sobre Irán. El gobierno de México anunció la aplicación de sanciones económicas y restricciones inmediatas en el sistema financiero a 6 personas y una empresa vinculados todos a una red de fraude operada por el cártel Jalisco Nueva Generación. Esta red criminal presuntamente emplea esquemas empresariales y turísticos como fachada para la captación de recursos ilícitos, particularmente en zonas turísticas del occidente del país. Con el fraude conocido como tiempos compartidos, los estafadores engañan a dueños de propiedades para que desembolsen grandes sumas de dinero por adelantado bajo falsas promesas.
El ejército colombiano incautó un helicóptero presuntamente utilizado por organizaciones criminales para actividades de narcotráfico. La aeronave, que ya había sido decomisada en 1992 por parte de las autoridades, pues fue y tiene 2 denuncias. Después de haber sido incautada, fue robada y su matrícula modificada. El helicóptero fue puesto a disposición de la Fiscalía. El representante permanente de Cuba ante la ONU, Ernesto Soberón Guzmán, afirmó que la isla se encuentra preparada para enfrentar un escenario de bloqueo total por parte de Estados Unidos. El diplomático denunció que las recientes restricciones al suministro de petróleo forman parte de una táctica histórica diseñada para generar desesperación social, pero el Soberón asegura que Cuba cuenta con la capacidad para enfrentar esta crisis y reiteró además la disposición de su gobierno a establecer un diálogo con Washington siempre y cuando esté basado en el respeto mutuo y el cese de sanciones. Bueno, vamos a Perú. Pocas horas después de asumir como presidente interino, el izquierdista José María Balcázar, de 83 años, enfrentó este jueves fuertes críticas por declaraciones polémicas el pasado, además de una investigación por posible corrupción. Varios sectores de la sociedad civil y organizaciones de derechos humanos han demostrado su descontento por comentarios que Balcázar emitió en 2023, en los que minimizaba la violencia contra la mujer. Además, afirmaba que las relaciones sexuales precoces ayudaban al desarrollo psicológico de las jóvenes. Balcázar ha calificado esto como leyendas negras que solo buscan distorsionar su imagen. El príncipe Andrés Mountbatten-Windsor, hermano del rey Carlos III, fue puesto en libertad bajo investigación por la policía tras casi 11 horas detenido. Andrés es el primer miembro de alto rango de la familia real británica en la historia moderna en ser arrestado. Las autoridades investigan las presuntas vinculaciones del ex príncipe con el caso Epstein. Le acusan de haber facilitado documentos sensibles del gobierno británico durante su tiempo como enviado especial del Reino Unido para el comercio y la inversión. Pese a que el rey Carlos expresó su profunda preocupación por el arresto de su hermano, dijo que la ley debe seguir su curso. Ahora vamos a hacer una revisión de las noticias de último momento que circulan en los diferentes portales, redes sociales y diarios digitales del mundo. Iniciamos esta revisión con el portal web DF, que titula: las condiciones climáticas impiden rescate de los 8 esquiadores muertos en avalancha en Estados Unidos. Autoridades de Nevada explicaron en un comunicado que no se ha podido avanzar con la misión para recuperar los cuerpos de las 8 víctimas y la búsqueda de un 9º esquiador que se encuentra desaparecido y se cree que ha fallecido. Pasamos al portal web de Euronews. Francia en vilo. El Loira se desborda y la tormenta Pedro amenaza más caos. El agua ya llega a las fachadas de los edificios tras una semana de aumento de nivel constante. El pico de la crecida está cerca, pero los niveles aún no han empezado a bajar. Un hombre está desaparecido luego que su canoa volcó. Y en nuestro video viral de hoy se observa cómo un tren en Polonia impacta contra un automóvil que no logró cruzar las vías. En el video, allí lo ven, se muestra que tras esta colisión aparece otro tren que, avanzando en dirección contraria, también embistió el vehículo. El conductor y su acompañante lograron evacuar a tiempo antes del primer choque. Impactante las imágenes. Oh, wow. Increíble. Yo no entiendo cómo suceden estas cosas con tanta frecuencia, ¿no? Sí. Muchas veces vemos trenes que arrollan automóviles en plena vía. Pero mira, ahí viene el primer tren, no sé si son 2 o 3, ¿no? Sí, bueno. Porque ahí viene el primero. Sí, impactante las imágenes. Viene ahí el vemos segundo, el segundo. Y luego viene un tercero. Creo que el carro quedó ya para pura chatarra. Sí, afortunadamente no hubo víctimas. Bueno, fatales. Fatales, al menos fatales. Sí, bueno. Fatales. Bueno, vamos a ver qué nos tiene el señor Eduardo Pino con los deportes. Eduardo, buenos días. Muy buenos días, feliz viernes para todos y arrancamos los deportes hablando de béisbol, y es que el venezolano Miguel Rojas comenzará como titular en la segunda base de los Dodgers de Los Ángeles en el mejor béisbol del mundo. El utility criollo se mantiene
a toda máquina en el campo de entrenamiento de Arizona con el objetivo de disputar su 13ª y última temporada de las Grandes Ligas, la cual representa la quinta con los Dodgers. De esta forma, Rojas se perfila para comenzar como el camarero titular luego de que Tommy Edman fuera operado del tobillo derecho de cara al arranque de esta campaña, y por supuesto estará en la lista de lesionados. El venezolano se ganará $5.5 millones este año en sus 4 campañas con el club angelino. Batea para promedio de 2.46 en 426 encuentros de ronda regular con 19 cuadrangulares, 103 impulsadas y 141 anotadas. Además colecciona 2 anillos de Serie Mundial consecutivos, sobre todo la última donde fue héroe en ese 7º juego y que, digamos, tuvo como premio otro año más para Miguel Rojas y $5.5 millones. Y hay que hablar de fútbol también, porque Julián Álvarez estaría en conversaciones para llegar al Fútbol Club Barcelona, ¿se imaginan? Bueno, una vez que se complete el Mundial del 2026 y además con Robert Lewandowski posiblemente. Y el Arsenal también anunció la renovación de Bukayo Saka hasta 2031. Se trata de una extensión de 4 temporadas más. Y seguimos hablando de fútbol, y es que la justicia argentina prohibió salir del país al presidente de la Asociación de Fútbol Argentino, Claudio El Chiqui Tapia, por presunta evasión fiscal. Las autoridades informaron que Tapia fue citado a declarar el próximo 5 de marzo y que la resolución judicial alcanza además a otros 3 directivos de la Federación Argentina de Fútbol. El documento judicial, sin embargo, no especifica si la medida se extingue una vez que se cumpla con el trámite de declaración. La causa investiga si la entidad retuvo de forma indebida y luego no depositó dinero por impuestos y aportes jubilatorios entre marzo de 2024 y septiembre de 2025. Tremendo problemón el que está metido el Chiqui Tapia. Recordemos que Argentina, actual campeona del mundo, está ya en preparativos, ¿no?, para la finalísima del mes de marzo y por supuesto para la Copa del Mundo, que ustedes van a disfrutar por Televen, que está en todo. Que tengan un extraordinario fin de semana. Habrá mucho fútbol venezolano, vuelven las principales ligas europeas y por supuesto el lunes les estaremos llevando un resumen de todo eso acá en el noticiero, en la edición matutina. Que tengan un gran fin de semana y que disfruten junto a los suyos. ¿Cómo ha dado que hablar ese Real Madrid-Benfica? Ese Benfica-Real Madrid, una película. Y lo que viene. Y lo que viene. Bueno, gracias. Un documental de Netflix. Ajá, estaremos atentos, ¿verdad? Estaremos atentos a los próximos capítulos. Claro que sí. Gracias a Eduardo Pino por esa actualización en materia deportiva. Gracias a ustedes. Y es momento de hacer una nueva pausa acá en el noticiero Primera Emisión. ¿Qué tendremos a la vuelta, Adrián? A la vuelta vamos a tener a Carlos Fernández en la entrevista al señor Jorge Cruz Hernández, vicepresidente territorial de Fedindustria y presidente de la Cámara Nacional de Servicios Ambientales. Ya volvemos. Jorge Cruz Hernández, vicepresidente territorial de Fedindustria y presidente de la Cámara Nacional de Servicios Ambientales, está con nosotros. Bueno, con Jorge, bienvenido, por supuesto. Hemos hablado en forma, en el pasado me refiero, en forma recurrente sobre el tema ambiental, el tema de recursos, recolección de basura, pero como estás también en Fedindustria y también estás en Consecomercio, que lo hablábamos antes, pues me gustaría que iniciáramos esta conversación, este intercambio, un poco hablando de cómo estás midiendo, cómo mide el sector empresarial en forma consistente lo que comienza a observarse como cambios y un reacomodo en la economía venezolana. Sí, bueno, primero que nada, Carlos, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que siempre para mí es un placer estas conversaciones productivas y constructivas que tenemos entre los dos. Fíjate, mira, la verdad es que desde Fedindustria, yo creo que desde todos los gremios empresariales, por supuesto, estamos viendo todo lo que está sucediendo en Venezuela con un aspecto muy positivo que lo tenemos que administrar. Y cuando yo lo digo administrar es porque no lo podemos sobreestimar ni subestimar. Hay que trabajar en ello. Esto es un proceso todavía en construcción. Las empresas venezolanas, el parque industrial venezolano es un parque que está muy empequeñecido, muy desactualizado, muy obsoleto. Y la verdad es que se necesitan muchas inversiones para poderlo levantar. En ese contexto también hay que tratar de proteger a este empresario venezolano frente a esta nueva realidad que tiene el país.
Como digo yo, que hay que protegerlo, porque es que hay que garantizarle ese camino sostenido y seguro para que él pueda incursionar en esta nueva realidad que va a beneficiar no solo al empresariado, por supuesto, sino a todo el país. Entonces, bueno, yo creo que nosotros debemos enfocarnos en seguir trabajando desde el aspecto muy positivo para el país, en una realidad sobrevenida que apenas tiene lo que va de año, pero que sin duda va a tener aspectos extremadamente relevantes y positivos para la industria venezolana. Fíjate, se plantea, no solamente se habla del reacomodo, pero más bien se trataría de un relanzamiento de todos los sectores de la vida económica nacional. Tú mencionabas el sector industrial, es vital. El sector comercio y servicios, al cual tú estás adscrito y eres directora además de Concecomercio, también tiene que, removerse, tiene también que crecer. El sector agrícola tiene que reimpulsarse. Son muchas cosas, ¿no? Sí, que de Van hecho... a haber recursos, y perdona, Jorge, por vía de la renta petrolera, pero tiene que haber una buena y equilibrada distribución de esos recursos. Sí, tiene que haber sin duda una muy buena observación de todo lo que va a ser el proceso. El sector comercio es un sector que creció en el último año, o sea, y eso tenemos que verlo desde el punto de vista positivo. ¿Lo suficiente? Sin duda que no. Sí. ¿Desde dónde? También podemos llegar a discutirlo, pero la verdad es que tuvo un crecimiento. Ahora, tenemos que trabajar en fortalecer el sector comercio, porque al final, además, te voy a decir una cosa, incluso los industriales, todos somos comerciantes. Sí. Todos terminamos comerciando nuestros productos. Entonces, la verdad es que yo sí veo desde el punto de vista positivo todo lo que viene sucediendo. Va a haber un relanzamiento, sin duda, de todo lo que es la economía nacional, un reacomodo, como tú muy bien lo mencionas, pero al final creo que todo esto nos va a llevar, y además siempre por supuesto enmarcado dentro de las nuevas políticas gubernamentales que haya frente a la economía. Yo creo que la verdad es que los próximos meses y los próximos años van a ser meses altamente positivos, y el empresario venezolano tiene que adaptarse a esa nueva realidad, tiene que empezar a mover los capitales de este momento, a visualizar cuáles son las alternativas. Lo comentábamos hace rato, el tema de los préstamos bancarios, claro, la democratización del crédito bancario, eso es súper necesario en este país. Claro, por vía de la renta petrolera se supone que va a haber inicialmente una redistribución. Me afinco en ello en los anuncios que hizo la encargada de la presidencia, de 2 fondos soberanos, uno para estudiar la reformulación salarial, que tiene que ver además todo esto con vivienda, con salud, con educación, y con servicio público de calidad. El segundo fondo, que tiene que ver precisamente con infraestructura, servicios públicos, fundamentalmente el agua y el servicio de energía eléctrica en la condición precaria en que se encuentra. Ahora, ¿cómo tú ves que se va a incorporar el sector privado a todo este proceso? Tiene que incorporarse, y vuelvo y te repito, aquí hay que garantizar la incorporación del sector privado nacional, y hablo del nacional más allá del extranjero, que sin duda tiene que también tener... Ese va a ser fundamental, una por el tema de la inversión en la renta, en el negocio petrolero, pero el nacional, ¿cómo se incorpora? Tenemos que garantizarle su incorporación. Vuelvo y te repito, aquí, por ejemplo, tenemos que desde el punto de vista de medidas o de protección, tenemos que buscar la manera de que el sector industrial, primero garantizarle su participación en esta nueva realidad económica sobrevenida. Pero segundo, tenemos que buscar la manera de que el empresario nacional tenga acceso al apalancamiento de la banca, por ejemplo. No, eso es fundamental. Sin eso no puede. Sin eso no va a poder, porque muchos tendrán quizás recursos, muchas empresas quizás tendrán recursos para poder reactivar o reaperturar sus industrias o sus empresas o sus comercios, pero otros van a necesitar un apalancamiento financiero para hacer reimpulso, y esto va a ser sumamente importante, y ahí sin duda el gobierno y las instituciones tienen que garantizar esa participación de las empresas. Pero también el otro tema es buscar los incentivos fiscales en nuestro criterio, y es lo que nosotros venimos impulsando, es que estos incentivos fiscales se encaminen precisamente al aumento de la producción, o sea, buscar mecanismos mediante los cuales los inversionistas puedan realizar inversiones, puedan comprar bienes de capital para aumentar sus producciones, y en ese sentido puedan recibir ciertos beneficios fiscales que se traduzcan
precisamente en un relanzamiento de su industria. No, es importante porque hay incluso, ya que mencionas lo fiscal, hay una ley de armonización tributaria, pero todavía su implementación tiene muchos desaciertos y todavía hay algunas cosas que no se están haciendo de la manera debida. Por ejemplo, si va a llegar una importante cantidad de recursos por vía de la renta petrolera, tú en ese mismo sentido pudieras comenzar a descargar al sector privado de la economía de ciertas penalizaciones que hasta sí se ven sobre lo que tienes que pagar al Estado venezolano y sobre todo también al tema de las alcaldías. Eso hay que verlo bastante bien, ¿no? Entonces, dale incentivo, rebájame los recursos para que yo pueda invertir entonces mucho más. Bueno, vamos a hacer una cosa, me responde al retorno porque tenemos que hacer una pausa comercial. Estamos con Jorge Cruz Hernández, vicepresidente territorial de FEDIndustria y presidente de la Cámara Nacional de Servicios Ambientales. Seguimos con Jorge Cruz Hernández, vicepresidente territorial de FEDIndustria y presidente de la Cámara Nacional de Servicios Ambientales. Bueno, pendiente de la respuesta sobre el tema tributario que dejábamos allí, ¿no? Fíjate, yo creo que eso viene, incluso ya se está dando, quizás todavía falta en las actividades no petroleras, pero fíjate lo que está sucediendo en la actividad petrolera y en la nueva ley de hidrocarburos. En la nueva ley de hidrocarburos no solo se disminuyeron y se cambiaron, se sustituyeron ciertos impuestos de los hidrocarburos, dejaron de existir y crearon unos nuevos, las regalías también se disminuyeron, pero desde el punto de vista fiscal hubo una exoneración de 4 impuestos importantes que pagaba el empresariado venezolano, que tenían que ver con la tecnología, con la droga, con el deporte y con las jubilaciones. Yo no digo que esos mismos incentivos fiscales los tengamos que aplicar en el resto de la economía no petrolera, no. Pero lo que sí creo es que podemos generar ciertos incentivos fiscales encaminados en esa misma perspectiva, en esa misma intención que tiene que ver con el tema de los hidrocarburos, encaminando, por supuesto, siempre entendiendo que estos nuevos incentivos tienen que estar necesariamente encaminados al aumento de la producción. Te iba a agregar para atender los bienes y servicios que va a exigir la nueva economía. Claro, pero te iba a agregar lo siguiente, Jorge, esta misma semana, por vía de decisión del Departamento de Energía de los Estados Unidos, se despejó el panorama en cuanto a lo que tienen que cancelar en el país. Las empresas estadounidenses petroleras van a tener que pagar los impuestos locales, van a tener que pagar impuestos nacionales, etcétera, etcétera. El resto, lo que son impuestos federales y regalías, se manejan a través de este fondo que se ha creado. Pero entonces, imagínate el incentivo, es decir, las alcaldías van a recibir más dinero. Bueno, es el buen propósito, entonces descárgame a la empresa privada nacional y toma de los recursos que te van a dejar las empresas petroleras estadounidenses. Sí, hay sin duda esas nuevas licencias o esa flexibilización que hay de las sanciones están permitiendo que todas las empresas extranjeras puedan pagar impuestos aquí en Venezuela. Eso me parece extraordinario porque además es necesario, porque recordemos que ¿cuál es el fin de los impuestos? El fin de los impuestos es pagar contribuir al financiamiento de las cargas públicas, de los gastos públicos. Estás desmontando sanciones, bueno, es parte de ello. Es la flexibilización, o sea, ciertamente no hay un desmontaje directo de las sanciones, pero lo que hay es una flexibilización de las mismas y eso va a permitir, por supuesto, dinamizar la economía, que el Estado empiece a recibir recursos que le pertenecían, que son necesarios para financiar su gasto público, y esto por supuesto va a repercutir sin duda en una mejor calidad de vida para el ciudadano. Entonces yo creo que desde ese punto de vista hay aspectos muy positivos que están sucediendo en el país y que necesariamente van a ir a contribuir a una mejor situación económica de la nación. Ahora, allí, Vital, y regreso al tema, es la posibilidad de que la banca, también dentro de este proceso de reajustes y reacomodos, vuelva a jugar su papel. Cómo inyectarle los recursos necesarios, por ejemplo, para las líneas de crédito. Cómo, por ejemplo, desmontar cierta normativa que dice que, bueno, yo como banca venezolana puedo tener recursos en divisas, pero no los puedes utilizar para créditos. Tienes que abrir también ese camino porque hay un quantum de recursos en divisas que tiene la banca venezolana que se pueden utilizar para otorgar créditos. Claro, que se pueden utilizar para la intermediación financiera, que al final es el motivo, pues la actividad económica de la banca. No, sin duda, yo creo que eso viene, lo ha dicho la presidenta encargada, lo dijo en el último Consejo de Economía
a mediados del mes de enero. El tema de la democratización del crédito bancario, el tema del reimpulso del crédito bancario como fuente de apalancamiento para la industria, eso se va a trabajar. Sin duda, eso no se puede trabajar aisladamente de otros aspectos importantes, como el tema de la presión cambiaria, como el tema de la inflación, porque vienen todos relacionados, incluso las nuevas inversiones para la industria. Eso estoy seguro, plenamente seguro, que se viene revisando, se viene trabajando. Hay que adaptarse a eso, ya hay señales desde el punto de vista del gobierno, desde las instituciones, que eso va a pasar, y lo que tenemos que tratar es de trabajar en función a ello. Y sin duda, la banca privada y pública va a ser fundamental en esta nueva construcción, de esta nueva industria, de este nuevo, del empresariado venezolano, de este nuevo relanzamiento, de estas nuevas perspectivas que tiene el país. Sí, y no solamente digo lo de la línea de crédito, Jorge, para el sector industrial y al sector de la economía, o los sectores de la economía privada en general, es que eso tiene que permeabilizarse a posteriori con su crecimiento, tiene que permeabilizarse para que regresen, por ejemplo, Jorge, los créditos bancarios. Claro. Perdón, corrijo, los créditos hipotecarios para la compra de viviendas, para remodelación. Fundamental para el área de construcción. Gente que antes podía tener un crédito para adquirir un automóvil. Los créditos al consumo. Claro, todo eso tendrá que venir, todo su justa medida. Yo creo que lo fundamental en estos momentos es buscar el crédito para la producción. Esa es la primera etapa. Esa es la primera etapa, pero sin duda el crédito bancario como fuente de apalancamiento, como fuente de relanzamiento de la actividad de la construcción va a ser, por supuesto, fundamental. Además, ya hoy en día casi que es imposible para un joven que acaba de terminar de estudiar, comprar una vivienda, casarse y tener una vivienda propia. Entonces, todos esos temas hay que, por supuesto, profundizar en ellos y trabajar en estas nuevas perspectivas y trabajar en unos nuevos mecanismos que le den cabida a este joven que además queremos que siga trabajando, que es prospecto para trabajar en esta nueva realidad, que no se nos vaya del país. Yo creo que hay que darle, por supuesto, todas las herramientas necesarias, y todas las ventajas competitivas profesionales para que él pueda seguir trabajando. Eso que tú mencionas es importante también, el tema del talento. Bueno, puede regresar talento nacional que se ha ido, pero también hay que pensar en la formación de nuevo talento para asumir retos y compromisos del futuro. Porque muchos talentos querrán regresar y por supuesto, imagínate, no es que yo vengo a decir, bueno, mira, tienes las manos abiertas. No, es que ellos tienen todo el derecho de regresar. Este es su país. Quien pueda regresar, regresa. El que tenga ya su vida hecha y que quiera permanecer afuera, también tiene el derecho y se le respeta. Pero bueno, la verdad es que concuerdo plenamente contigo, hay que buscar nuevos profesionales que se encaminen a esta nueva realidad, a estas nuevas necesidades. Aquí no solo el empresariado o estas nuevas industrias van a necesitar bienes y servicios, van a necesitar talento humano. Y hay que seguir formándolo, no solo para este momento histórico que va a vivir Venezuela, sino para los próximos años. Hay un tema que no hemos tocado, el tema de los servicios públicos, que es fundamental para el empresario venezolano. Eso lo dejamos, como decían antes, en el tintero, porque se nos fue el tiempo. Nos queda el tema ambiental, que tú dominas muy bien en ese sentido. El tema del aseo urbano sigue siendo un tema dramático en el país. Más de la mitad de los municipios en este país no tienen un sistema de recolección formal. Eso es una bomba de tiempo que tenemos nosotros que tenemos que, digamos, pegarle el ojo y trabajar en ello. Espero que parte de esos recursos también vayan para el sector ambiente, nunca hay que corregir. Eso también espero yo. Sí, muchas cosas. Y con este nuevo ministro estoy seguro que las cosas van a ir encaminadas por un buen camino. Bueno, ya hablaremos en otra oportunidad y retomamos esos temas que habíamos evaluado en el pasado con mucha insistencia, precisamente con lo que es el tema recolección de basura y medio ambiente. La pausa. Al retorno, arte y espectáculos en lo actual. Revelaron la causa de la muerte de Peter Green. El famoso actor, por sus roles como villano, falleció a los 60 años por una herida de bala accidental que le provocó una hemorragia fatal. Hola, ¿qué tal amigos? Tengan todos muy buenos días. Yo soy Almanis Aray y los estaré acompañando en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento.
2 meses después de que fuera hallado sin vida en su apartamento de Manhattan, se reveló la causa de la muerte de Peter Green, el actor estadounidense conocido por sus papeles como villano en La Máscara. Según la oficina del médico forense jefe de la ciudad de Nueva York, Green falleció a causa de una herida de bala accidental en la axila izquierda que dañó la arteria braquial y provocó una hemorragia fatal. De acuerdo con el informe oficial difundido esta semana, su muerte fue clasificada como una muerte accidental. Revelaron nuevo tráiler de Peaky Blinders, El Hombre Inmortal. El regreso de Tommy Shelby en la cinta se sitúa en un periodo oscuro, tanto para el personaje como para su familia. Así lo dejó ver el primer tráiler de la esperada película. La producción, dirigida por Tom Harper, llevó la acción a Birmingham en 1940 durante la Segunda Guerra Mundial, donde el protagonista permaneció aislado y afectado por sus pérdidas más recientes. La historia se centró en el estado emocional deteriorado de Tommy. Cuando lo encontramos estaba tan roto como nunca, afirmó Murphy a Netflix. Bad Bunny es captado con Gabriela Berlingeri tras una cena en Sao Paulo, Brasil. El cantante y la empresaria provocaron rumores de reconciliación al ser captados en Argentina recientemente, poco antes de que ella misma confirmara que había estado en el Super Bowl con el puertorriqueño que se presentó el pasado 8 de febrero. Ahora los puertorriqueños han sido vistos en Sao Paulo, Brasil, provocando que muchos den por sentado que nuevamente están juntos como pareja. En las últimas horas ha circulado en redes sociales algunos videos que evidencian la nueva salida de Bad Bunny con quien oficialmente es su exnovia. Las imágenes aparentemente tomadas la noche del 18 de febrero mostraban al cantante saliendo de un restaurante junto a Gabriela, se presume pues que después de cenar. Shakira y BL graban en Barranquilla nuevo video musical. La cantante barranquillera se encuentra en la ciudad natal grabando un nuevo video musical junto al artista urbano BL, en una producción que ha convertido varios puntos icónicos de Barranquilla, incluido murales del sector en locaciones del proyecto audiovisual. La artista está desde hace algunos días en la capital del Atlántico trabajando en las filmaciones. Aunque se ha mantenido en silencio oficial sobre detalles del lanzamiento y la trama del video, las imágenes compartidas por usuarios y la prensa muestran a Shakira y a BL en distintas calles y espacios de la ciudad. Se espera que en las próximas semanas se anuncie oficialmente el lanzamiento del tema y su video, un proyecto que ya genera expectativa entre los seguidores de ambos artistas y la comunidad cultural barranquillera. Y así, amigos actuales, finalizamos las informaciones. Recuerden sintonizar las distintas emisiones de su noticiero Televen. Por lo pronto, continúen con mis compañeros del noticiero. Bueno, finalizamos esta breve semana informativa con la primera emisión del noticiero de Televen, agradeciéndoles como siempre su preferencia. Televen está en todo y el noticiero también. Nuestra próxima cita será hoy a las 12 del mediodía, no se la pueden perder. Les recordamos descargar nuestra aplicación Televen Stream para que siempre esté en contacto con nosotros. En Instagram nos encuentra como Televen TV y El Piso Noticiero Televen. En YouTube también estamos presentes como Televen TV con todo el contenido de nuestra programación. No olviden visitar nuestra página web www.televen.com, donde encontrarán contenido exclusivo para su entretenimiento e información. Los invitamos a continuar con más de nuestra programación. Recuerden, Televen está en todo. Tengan buen fin de semana. Nos reencontramos el lunes bien temprano después del himno nacional.